Buenas noches, mis amados hermanos, el Señor les bendice. Pues ya estamos listos para la clase número 11. Quiero pedirles por favor que cerremos nuestros ojos y que hagamos una oración para pedirle a Dios que esté con nosotros, dejarnos en sus preciosas manos. Bendito Dios, estamos delante de ti, Señor mío, Padre, rogándote, Señor, por la capacidad y el entendimiento para escuchar tu palabra. Sé tú, Señor mío, Padre, con nosotros, Señor. Bendícenos, Señor, llénanos de ti, Señor mío, y permite que tus ángeles, Señor, estén alrededor de cada uno de los que vean este video. Señor mío, te glorifico, te exalto, Señor mío, Padre, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues ya estamos en la clase número 11. La clase pasada veíamos un gran distractor. Lo quisimos dejar solo porque es una de las cosas que consideramos que nos distrae más, que es el miedo, ¿sí? Y bueno, pues la verdad es que había muchas más cosas que decir, pero tenemos que tratar de ser breves. En esta ocasión vamos a hablar de dos distractores muy grandes, ¿sí? Y vamos a tratar de ser breves con cada uno de ellos. Vamos a mencionar las cosas más particulares para que los conozcamos y sepamos cómo salir de estos distractores que impiden que nosotros tengamos una perfecta comunión con nuestro Señor y una vida plena en Cristo. Bueno, pues vamos a hablar acerca de los yugos en primer lugar. ¿Qué es un yugo, mi amado hermano? Bueno, pues si nosotros nos vamos al diccionario en internet o en un diccionario de escuela, ¿sí? Nos habla de un dominio u opresión que una o varias personas ejercen despóticamente sobre otras. Un instrumento para unir a dos animales y que trabajen juntos. Bueno, trabajen en la tierra juntos, ¿sí? Eso es un yugo. Bueno, pues el Señor habla en su palabra acerca de distintos yugos. Hay tres tipos de yugos conforme a lo que está escrito. El yugo de esclavitud, el yugo desigual y el yugo fácil. Vamos a ver lo que dice la palabra acerca de ellos. En Gálatas 5:1 el Señor habla que por lo tanto Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. ¿Sí? Entonces aquí nos habla acerca de un yugo de esclavitud. El yugo desigual lo encontramos en 2 Corintios 6 del 14 al 17 y la palabra dice: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía debe haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo Dios: viviré en ellos y caminaré en ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. ¿Sí? Y bueno, también la palabra del Señor nos habla acerca del yugo fácil, el yugo que nuestro Señor Jesucristo desea que nosotros tengamos. Esto lo encontramos en Mateo 11. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les haré descanso. Yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Mateo 11, 28 al 30. Bueno, pues aquí encontramos los tres yugos de los cuales la palabra nos habla. Si nosotros escuchamos la voz de nuestro Señor Jesucristo diciéndonos que su yugo es fácil, se refiere acerca de la vida que llevamos. Al seguir a Cristo y sus ordenanzas, nos daremos cuenta de que Jesucristo llevaba una vida sencilla. No se complicaba las cosas como tal vez nosotros lo hacemos. No hay por qué meterse en deudas, de tener falta de obediencia a la palabra, tener temor,
¿sí? Tener amistades inadecuadas, situaciones que no podemos sostener, ¿sí? De amores que no tienen el temor de Dios, ajá. En fin, ese es el ejemplo de Jesucristo. Él nunca estuvo en situaciones muy complicadas y trató siempre de mantener su testimonio. Y él por eso nos habla acerca de llevar un yugo fácil. Un dominio de parte de Dios a nuestras vidas que nos permita estar libres para estar atentos a las acechanzas de nuestros enemigos. Si nosotros no mantenemos una vida de esta forma, pues somos presa fácil, mis amados hermanos, como estoy seguro que en algún momento lo ha sido usted y yo también, ¿sí? Y nos distraemos en situaciones y en cosas que no son correctas y es ahí donde nuestros tres enemigos aprovechan, principalmente Satanás, para hacer de las suyas y meternos en yugos que no son correctos. Cuando nosotros no vivimos con el yugo de Cristo en nuestra vida, entonces nos aferramos a vivir una vida en yugo desigual, o sea, por ejemplo, asociados a inconversos, con la maldad del mundo, en tinieblas, peor aún, en yugos de esclavitud, ¿sí? Atados a las esclavitudes de nuestros tiempos, el trabajo, por ejemplo, las redes sociales, los medios de comunicación, el internet, la esclavitud moderna a personas que no desean nuestro bien, ¿sí? En fin, todos los medios de esclavitud actuales que existen en este mundo. Bueno, pues la palabra del Señor nos muestra acerca de esos yugos cómo obtener la salida, la solución a los mismos, ¿sí? Y es muy fácil. Permanecer libres y no asociarnos con incrédulos. Son cosas que suenan muy sencillas, pero yo después de este tema le voy a pedir que usted identifique, porque estoy seguro que si no lo estaba en este momento, ha habido alguna parte de su vida que ha estado bajo un yugo que no es correcto, ya sea de esclavitud o un yugo desigual, y a lo mejor tiene consecuencias de esas situaciones o las está viviendo en este momento. ¿Recuerdan ustedes el tema acerca del Espíritu de Dios? ¿Sí? Donde hablábamos de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Pues esa es una forma de libertad conforme a su palabra, ¿sí? Ser libres para que nosotros podamos declarar. Y recuerdan que hacíamos un párrafo acomodado con 3 citas bíblicas, que nuestra tarea como hijos de Dios es hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además, debemos de enseñarles todo lo que decía Lucas 4 del 18 al 19. Si ustedes recuerdan en ese tema, y si no vuelvan a escuchar el tema del Espíritu de Dios, ahí, bueno, pues nos dábamos cuenta de cómo debemos de tener la libertad y de cómo esa es nuestra tarea, es lo que el Espíritu de Dios nos está llevando a hacer. Santiago 1:25 dice: pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, y si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Sí? Entonces aquí nos damos cuenta cómo el Señor en un momento dado nos habla acerca de que nuestra obediencia es lo mejor, es algo que nos provoca libertad, mis amados hermanos, que nos hace libres, no estar bajo ningún yugo, el hacer caso a la palabra, practicarla sobre todas las cosas. ¿Sí? Tener una sociedad con los incrédulos de cualquier tipo, unirse en pareja con un incrédulo, aunque tú sabes que no es correcto, hacer sociedad de negocios, amistades, ¿sí? Con personas incrédulas, tendrán consecuencias. Siempre tendremos justificación para establecer yugos desiguales, pero lo único que estaremos haciendo es desconfiar en la voluntad de Dios para nuestras vidas y limitando el poder de Dios en nuestras vidas. Te doy algunos ejemplos de cómo darte una idea de cómo son esos yugos, ¿sí? De desiguales. Pero antes te quiero decir, yo sé que muchas veces nosotros no podemos encontrar personas con quien relacionarnos que sean cristianas y que en la escuela, en el trabajo, pues lógicamente nos rozamos con esas personas, pero ya llegar a una situación de yugo donde tal vez esa persona decide por nosotros alguna cosa, donde en un momento dado, incluso, bueno, pues en las escuelas es muy común, ¿no? Que se hacen parejas de noviazgo y todo esto con personas que no tienen el temor de Dios, ¿sí?
Incluso en el trabajo, bueno, pues también suceden esas situaciones. Bueno, pues es que como la veo tanto tiempo, bueno, pues es la persona que me atrae. Bueno, pues ahí es donde caemos en situaciones incorrectas. Y fíjense lo que habla la palabra acerca de esas personas que provocan esos yugos, ¿sí? Personas que tienen tropiezos continuos, o sea, que en su vida no están estables, que siempre tienen problemas de una o de otra manera. En Proverbios 4:19 el Señor dice: pero el camino de los perversos es como la densa oscuridad, ni siquiera saben con qué tropiezan, ¿sí? Entonces son aquellas personas que siempre tienen problemas en su vida. Su afán son las cosas del mundo, ¿sí? El Salmo 49:10 dice: los sabios finalmente tendrán que morir, al igual que los necios y los insensatos, y dejar toda su riqueza atrás, ¿sí? Entonces los necios, los insensatos son personas que están afanadas todo el tiempo. Las personas que se niegan a reconocer a Dios en su vida o en áreas de su vida. Yo estoy seguro que usted conoce a uno o a más de uno, pero fíjese lo que el Señor dice en el Salmo 78:32 acerca de ellos. Sin embargo, el pueblo siguió pecando a pesar de sus maravillas. Se negaron a confiar en Él, ¿sí? Personas que incluso tienen el temor de Dios, que conocen de la palabra, pero se niegan a seguir a Cristo en áreas de su vida. Las personas que tienen ceguera espiritual y no reconocen los tiempos de Dios. Esto el Señor nos lo habla en 2 Corintios 4:4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios, ¿sí? Entonces no reconocen las cosas de Dios. Yo estoy seguro que también conoce a alguien. Siempre hay algún ateo que se hace llamar ateo muy cerca de nosotros. Aquellos que se entregaron a la maldad, esto ya es algo mucho más fuerte, pero yo estoy seguro que muchos de nosotros tenemos gente que nos rodea que está en estas circunstancias. En Apocalipsis 21:8 el Señor dice: pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la muerte segunda. Entonces, bueno, pues aquí nos damos cuenta de cómo el Señor cataloga perfectamente bien quiénes automáticamente su destino es el lago de fuego. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado con aquellos que se entregan a la maldad. Hermanos, en nosotros se encuentra el decidir, el abrir los ojos, el permitir qué yugo, ¿sí?, es el que vamos a tener en nuestras vidas en estos últimos tiempos. Será muy importante darnos cuenta de nuestra realidad y no permitir que nuestros enemigos tengan algún tipo de control por causa de la gente que nos rodea, ¿sí? Esta es una llamada de atención para usted, para revelarle la condición en la que podrías encontrarte en estos momentos. Si esta palabra es para ti hoy y mañana, ¿sí? Efesios 5:15 y 16. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Entonces, tengamos mucho cuidado con esos yugos, mis amados hermanos. Es un gran distractor el tener un yugo de esclavitud o un yugo desigual en nuestras vidas. Estar viviendo con eso es un gran distractor en nuestras vidas. Puede hacer o provocar que nuestra vida eterna se pierda, que nuestra salvación se pierda. Entonces, tengamos mucho cuidado. Y bueno, vamos a analizar el siguiente distractor, la desobediencia, algo que definitivamente siempre pues adolecemos de esa situación, es algo que nos cuesta mucho a veces obedecer a Dios. Y yo le voy a traer algunos ejemplos de obediencia para que usted sepa, ¿sí?, lo que en realidad significa la obediencia. El pueblo de Dios, el ejemplo más claro de desobediencia. No ha habido un pueblo que haya visto tanta gloria junta, así como los judíos en el tiempo de Moisés, ¿sí?, y los apóstoles en el tiempo de Jesucristo. Pero hoy vamos a hablar acerca del pueblo de Dios en el tiempo de Moisés. La gloria de Dios se mostraba como nube y columna de fuego todos los días, mis amados hermanos, desde que salieron de Egipto.
se abrió el Mar Rojo. Sin embargo, todos ellos, ¿sí? No entraron a la tierra prometida. Sí, ellos vieron cómo se abrió el mar, vieron la maravilla de Dios, el Señor los alimentaba con el maná. Bueno, ¿qué cosa no vieron esas personas? Sí, vieron la gloria de Dios de una manera muy grande, con tanta gloria de Dios que vieron, pero no hicieron su voluntad. Sí, el que tú o yo tengamos o veamos la gloria de Dios no significa que hagamos lo correcto. En el tiempo de Moisés, no se movían si la nube no se movía, y si se movía la nube, ellos se movían. Si se detenía, pues ellos también se detenían. La gloria de Dios te puede acompañar donde quiera que sea que tú quieras vivir, mi amado hermano. La decisión no la toma una nube ni la columna de fuego, ¿sí? La decisión la tomas tú. Después llega una nueva época con Josué, ¿sí? Termina el mandato, por decirlo de alguna manera, el tiempo de Moisés, y llega Josué a suplir a Moisés. Y pues en ese momento deja de existir la nube y la columna, ¿sí? Llegó el cambio, hubo un cambio. En el capítulo 24 del libro de Josué, el Señor renueva el nuevo pacto, se renueva el pacto que había hecho con su pueblo, les da la oportunidad de redimirse, y aparece un Josué renovado, aunque había aprendido directo de Moisés, ¿sí? En su corazón no podía apartarse la realidad de que una generación había perecido en el desierto por la desobediencia. Por supuesto que actuó como un hijo y siervo de Dios, aclarando que él no iba a creer en el pueblo y en sus corazones fluctuantes, declarando en el versículo 15 una frase muy importante para cualquier hijo de Dios, algo que estoy seguro que si tú ya tienes algo de tiempo en el caminar con Cristo, has escuchado una predicación acerca de esto. Y esa frase fue: pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. ¿Sí? Josué decidió, al pueblo le permitió tomar su decisión, pero en cuanto a su familia, ni siquiera les consultó, ¿sí? Decidió lo mejor para ellos con la autoridad de una cabeza, ¿sí? Con esto quiero decirte que no es por la imposición de autoridad en que tú debes de tomar decisiones, sino por saber lo que realmente conviene a tu vida. Ya no existe la nube ni la columna, mi amado hermano. Si tú te mueves, Dios se mueve, va contigo. ¿Lo sabías? ¿Sí? Esto no tienes que esperar a que una nube se mueva o que algo suceda o que Dios te revele cosas para poder hacer en la obra de Dios o para tú moverte o tomar decisiones. No, ya estamos en tiempos nuevos. Ya no. Imagínense a Josué después de que Moisés fue arrebatado, ¿sí? Esperando a que la nube apareciera nuevamente y que se moviera. No, mis amados hermanos. El Señor dejó claras las cosas e hizo un nuevo pacto, ¿sí? Pues así es con nosotros. Hasta que no tomemos nuestra responsabilidad de hacer lo que Dios dice que debemos de hacer, cuánto pasamos confirmando aquellas cosas, cuánto tiempo pasamos confirmando aquellas cosas que están escritas ya en su palabra, ¿sí? Si en su palabra está escrito orar sin cesar y tú todavía estás pidiéndole en oración al Señor que te diga si necesitas orar para algo, bueno, pues estás mal. No, perdóname que te lo diga así, pero no puede ser eso, ¿sí? Nos atrevemos a pedir confirmación a Dios de nuestras dudas y temores, pero yo te voy a platicar cuál es el método que actualmente Dios utiliza. Dios da una instrucción, o sea, lo que está escrito en su palabra. Le sigue un hombre obediente, y aquí vamos a poner el ejemplo de Josué, y al hombre obediente le sigue la gloria de Dios. Es así de simple, mis amados hermanos. Si aparece en la palabra, tú ya lo tienes preautorizado, lo decíamos en un tema anterior. Si en la palabra existe, pues adelante, ya no tienes que esperar más, ¿sí? Tú solamente tienes que ser obediente para realizar las cosas. Lógicamente, pues trata de hacerlas con sabiduría, no nos aventemos así como que quien va a la guerra sin armas y sin una vestimenta adecuada, no, sí, estemos en comunión con Dios, hagamos oración, pidamos en un momento dado confirmación al Señor cuando sean cosas que realmente sean de trascendencia para nosotros. Y sobre todo, más que pedir confirmaciones a Dios, yo te invito
a que tú te dejes en las manos de Dios pidiéndole que Él sea el que abra las puertas, ¿sí? Pero que no estés tú esperando a ver en un momento dado que las puertas se construyen enfrente de tu casa y esperando a que se abran esas mismas puertas por la mano de Dios. No, por favor, o sea, en la palabra están escritas las cosas, hay cosas preautorizadas, mis amados hermanos. El método que Dios utiliza actualmente es este. Dios lo dejó escrito en su palabra, tú debes de ser obediente, simple, ¿sí? Y con eso la gloria de Dios te seguirá a ti. Si nosotros mantenemos la idea errónea de esperar a que la nube se mueva o que la columna avance, pues simplemente viviremos una vida equivocados, ¿sí? Una vida de desobediencia, porque si el Señor ya te está autorizando las cosas y Él está esperando que tú te muevas, ¿sí? Porque la palabra es clara, ¿sí? La mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Por qué? Porque no queremos obedecer, porque no queremos poner en acción todo lo que Dios ya nos ha dado. Hay mucha gente, muchos hijos de Dios, me refiero nada más a hijos de Dios, que están sentados así, literalmente están sentados esperando a que un ángel o un milagro se aparezca para que ellos puedan trabajar. Y son gente muy capacitada. Esto no puede suceder, ¿sí? Fíjense cómo nuestro Señor Jesucristo enseñaba obediencia, ¿sí? En Lucas 29. Jesucristo envía a 2 discípulos por un burro. Seguramente tú ya lo leíste y si no, léelo por favor. Ellos podrían haberse negado. ¿Sí? Imagínense la situación de estos 2 apóstoles, ¿sí? De los cercanos a Dios y que Dios los mande, ¿sí? A recoger un vehículo, pero pues que no llevaban ni carta factura, no llevaban dinero para comprar el burro, no llevaban nada, mis amados hermanos, ¿sí? Llevando un burro a donde su maestro se los pidió. ¿Qué tipo de discípulos somos? ¿Sí? De los que obedecemos cuando Dios nos manda por un burro, ¿sí? Convencidos o somos de aquellas personas que no se convencen y empezamos a hacer caras. Si hasta que no vienen y nos llaman la atención, es cuando nosotros en un momento dado obedecemos, ¿sí? ¿Cómo podríamos decir que somos obedientes? ¿Sí? Si a los que miramos no les obedecemos, y pongo el ejemplo de nosotros que somos hijos, ¿sí? Todos somos hijos de alguien. Cuando nuestros padres nos dicen algo, si los obedecemos, pero pues ahí vienen los problemas. Imagínense, si no obedecemos a nuestros padres, ¿cómo vamos a obedecer a alguien que no vemos? A nuestro Señor, ¿sí? Solo aquel que ha aprendido a obedecer es aquel que va a mandar un día, ¿sí? Porque sabe hacer buen uso de la autoridad. Entonces, si tú quieres autoridad, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿sí? Aprende a obedecerle a Dios. Si Dios te manda por algo que es completa y absolutamente ilógico a tu parecer, hazlo. No pierdes absolutamente nada. El Señor siempre va a estar contigo y nunca va a poner situaciones incorrectas en tu vida, ¿sí? Otro ejemplo en Lucas 17. Jesucristo le indica a Pedro que vaya al mar, ¿sí? Y que pesque un pez, ajá, ¿sí? De donde sacará el pago de los impuestos. Ajá. Pues ustedes se podrían imaginar la cara de Pedro después de que Jesucristo le dijo eso. Pues Pedro era un pescador industrial, o sea, era una persona que se dedicaba a eso, no se dedicaba por deporte con una caña de pescar a pescar de uno en uno. Él tiraba las redes, ¿sí? Por supuesto que sí sabía pescar, pero sin embargo Pedro fue y lo hizo, ¿sí? Imagínense las personas que le estaban cobrando a Pedro y Pedro saliendo con su caña de pescar. Ahorita regreso, voy por algo. Entonces, la situación tal vez hasta tan embarazosa que nuestro Señor Jesucristo pone a los apóstoles. Pedro hizo lo que tenía que hacer, fue por el pescado, imagínenselo sacando la moneda del pescado, abriendo la boca del pescado, el pescado todavía moviéndose, y bueno, encontró lo que tenía que encontrar y llegó y pagó el impuesto por nuestro Señor y por Él también, ¿sí? Pero ustedes imagínense, háganse esa idea de pensar cómo fueron los 2 apóstoles por el burro y cómo fue Pedro, ¿sí? Con su carácter, imagínense, ¿no? Con una caña de pescar a pescar un solo pescado,
¿sí? Bueno, otro ejemplo más lo vemos en Lucas 22, donde Jesucristo aquí le pide también a Pedro y a Juan que fueran a buscar a un hombre específico. Síganlo y al preguntarle, cuando ustedes lo vean, lo van a encontrar. Le van a preguntar dónde el Señor tomará la Pascua, ¿sí? Bueno, pues también son situaciones complejas. Primer lugar, el Señor les dijo que este varón iba cargando el agua, ¿sí? En sus hombros. Bueno, pues en esos tiempos, mis amados hermanos, las mujeres eran las que lo hacían de esa manera, los hombres no. Ahora, imagínense esos dos varones de Dios siguiendo a este hombre hasta su casa. Pues imagínense lo que pensó el hombre si se dio cuenta de que lo venían siguiendo, ¿no? A lo mejor no los conocía y no sé, seguramente le entró algo de pánico al hombre. Y después verlos que estaban a la puerta de su casa tocándole, pues no me imagino lo que esta persona pensó. Pero sin embargo, esta persona cuando le preguntaron, él dijo, está listo el lugar donde el Señor tomará la Pascua, ¿sí? Entonces, esto es obediencia, mis amados hermanos, ¿sí? Sin pensar en la realidad de las cosas o lo chusco o lo difícil o complicado que pueda ser lo que nuestro Señor Jesucristo nos está pidiendo, pues lo hacemos. Con estos ejemplos quiero decirte que la unción sigue a la obediencia y que la obediencia mata a la carne. El que quiere ser alguien en la obra de Dios, obedecerá al que lo lleve a ser alguien, ¿sí? Si tu líder tiene la unción de Dios y te pide algo, obedece, ¿sí? Porque ya no tenemos a nuestro Señor Jesucristo con nosotros, para que nos dé este tipo de instrucciones que pueden ser complicadas, pero sí tenemos a líderes que son delegaciones automáticas de parte de Dios, entonces nosotros debemos de obedecerles, ¿sí? Fíjate muy bien, obediencia igual a lo que dice Santiago 1:22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Esto es muy sencillo. Si tú escuchas la palabra cada domingo, cada miércoles, cada jueves, en internet, en la iglesia donde tú asistas, ¿sí? No tienes que ponerla en práctica. Esa va a ser la mejor forma de obediencia que tú le demuestres a Dios. Si no, solamente te estás engañando a ti mismo. Estás haciendo una obra de desobediencia. Por eso es un gran distractor el que nosotros seamos desobedientes, ¿sí? Que, que el Señor sea con nosotros todos los días de nuestras vidas y que nosotros podamos ser obedientes conforme a su palabra. Bueno, mis amados hermanos, pues esto es todo. Son dos grandes distractores. Ahora viene lo difícil, la tarea, ¿sí? Son dos grandes distractores. Quiero pedirte por favor que lo analices. Lo enseñamos de una manera muy breve y muy directa, pero la verdad es que traen muchas consecuencias. Los yugos y la desobediencia traen consecuencias a los hijos de Dios. En mi caso particular, muchas veces me han metido en problemas, ¿sí? Los tres grandes distractores que vimos en este discipulado, el miedo, los yugos y la desobediencia, a mí en lo particular me han traído problemas y estoy seguro que a más de uno los han atrapado, así que tengamos cuidado, por favor. Muy bien. Pues bueno, ya para concluir la clase les voy a dejar la cita bíblica para aprenderse de memoria. Es el primer libro de Reyes 2:3 que dice, cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritas en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Muy claro, esta palabra refleja claramente lo que nosotros debemos de hacer con esos tres distractores, los de esta clase y los del tema anterior, ¿sí? Y bueno, ahora sí la tarea, les voy a dejar una tarea un poco más complicada. Vamos a otro caso práctico. Ya saben, la misma dinámica del tema 7, ¿sí? Con lo que hemos aprendido hasta el momento, vamos a
a darle 3 consejos a este matrimonio. También el ejemplo es un matrimonio, ¿sí? Cada consejo va a ir acompañado de una sola cita bíblica que resuelva, ¿sí?, los problemas que tiene este matrimonio, ¿ok? Y de esa manera van a poder comenzar un seguimiento si nosotros estuviéramos ministrándoles a este matrimonio. El caso... Bueno, pues el caso es el siguiente: un matrimonio con 2 hijos adolescentes. El varón, que es el mayor, ya es mayor de edad, tiene 18 años. La menor es una joven de 15 años con capacidades distintas, tiene síndrome de Down. Los dos estudian, ¿sí? Los dos están estudiando, o sea, los dos jóvenes. El matrimonio tiene 19 años de matrimonio. Ella decidió ingresar al Instituto Bíblico de su iglesia. Ya concluyó sus estudios con excelentes calificaciones. El varón es trabajador, muy serio y poco cree en el mover del Espíritu de Dios, pero su conocimiento bíblico asombraría a cualquiera. Debido al esfuerzo en tiempo para estudiar, la varona ha descuidado mucho su casa. Incluso ella no prepara ya comida. El varón debe comprar comida preparada a diario para los 4. El varón, en señal de plena rebeldía, no la respeta. Incluso han llegado al maltrato físico. Ella se mantiene empeñada en continuar sus estudios, ahora en una extensión del Instituto Bíblico. Y él ahora busca refugio en su trabajo. Incluso ya casi no asiste a la iglesia. Se dedica a trabajar y atender a sus hijos, buscando la oportunidad de reclamar que su esposa no hace sus labores, incluso no acepta apoyo de las personas de la iglesia a la que asisten. Él, además, desde muy temprano en el matrimonio, la trató de maneras humillantes. Busca la forma de exhibirla en público de los errores que tenía como mujer, mamá y ama de casa, justificándose en que sus padres de él lo tenían bajo un régimen muy estricto. Ella lo critica mucho porque él no tiene carrera universitaria y ella sí. Ella no ha trabajado aunque tiene carrera. Todo esto, como ya lo mencioné desde muy temprano en su matrimonio. Todo son situaciones de muchos años, ¿sí? Debemos de considerarlo. Esta es la primera tarea. Necesitamos que nos compartan cuáles serían sus 3 consejos con sus 3 citas bíblicas. Y la segunda tarea es que después de escuchar este video, esta enseñanza, van en el momento en el que lo escuchen en esa noche, antes de dormir, a realizar una oración pidiéndole a Dios que les muestre a alguien que tenga una necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? Algún conocido de ustedes, algún familiar, ¿sí? Y su tarea será obedecer a lo que Dios pone en sus corazones para ayudarle a esa persona, ¿sí? Si ya tienen tiempo con algún caso, por favor no duden en aprovecharlo. Si ustedes son siervos de Dios, personas que tienen alguna célula, que se acercan con ustedes, están trabajando con personas, aconsejándolos, etcétera, llevándolos al buen caminar con Cristo, bueno, pues no duden en aprovechar eso, ¿sí? Vayan y hagan conforme a lo que Dios ha puesto en su corazón. Recuerden que, ¿qué cosa le sigue a la obediencia hacia Dios? Pues la unción de Dios. Él hará por nosotros. Nosotros solamente somos los instrumentos, mis amados hermanos. Y bueno, pues a los que tenemos en este momento en los grupos, tanto en el grupo de Facebook como en el grupo de WhatsApp, les pedimos los resultados de las 2 tareas, que nos las compartan en los muros para que podamos platicarlas y recibir retroalimentación. Muy bien, mis amados hermanos, el Señor les bendice. Muchas gracias por estar con nosotros y estamos a punto de terminar. Nos quedan 2 temas más y terminamos este discipulado número 1 en este año. El próximo año tendremos discipulado 2 y ya estamos preparando todo lo necesario para que eso acontezca. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias por su tiempo.